Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué placer encontrarme nuevamente con ustedes acá después de esta semanita que no pudimos transmitir programas propios al menos, así que bienvenidos todos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Tenemos a un invitado de lujo, gracias al director del CREI, así que Centro Regional de Estudios Internacionales, que va a estar acompañado del Proyecto Patria. No podía faltar Carlos Mamani, va a estar Juan Urbina con nosotros, Bolívar Teixes y el coronel Víctor Pimentel, que ya están llegando. Bakhmut, indudablemente es un tema que está llamando la atención, qué es lo que está sucediendo por aquellos lados. Hoy la OEM rusa en Ucrania, así que va a ser un programa imperdible. Muchísimas gracias a todos los que están ahí. Enseguida vamos a traer al director del CREI, Manuel Espinosa, para que nos ponga un poco en contexto, para que comente quién es el invitado que tenemos hoy y los temas claramente que vamos a abordar. Muchísimas gracias, ya estoy viendo que están llegando ahí en el chat, en Mirada Nacional presente. Muchas gracias, Mercedes Villanueva, Casino Salsa Bachata Chile, Estoico, a Fabio, Adrián, muchísimas gracias, un gusto verlos acá. Yo estaré con ustedes ahí en el chat mientras estoy atendiendo también a nuestros expositores y al invitado, ¿no? Que es un lujo contar con la presencia de Alexei acá en Humo y Espejos, que está también siendo emitido por Proyecto Patria y muy pronto en Puntos Suspensivos. Así que, Manuel Espinosa, tanto tiempo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, bueno, un gusto que estemos acá nuevamente con estos programas tan interesantes. Muy buenas noches, estimada y respetada Ivonne. Saludos calurosos de Nicaragua. Hace un calor todos estos últimos días. Mira, estamos esperando las aguas de mayo, rogándole a Dios, ¿verdad? Bueno, agradecemos a Asia TV por la transmisión y siempre la realización en conjunto de este tipo de programas informativos y formativos. Sobre la actualización de la coyuntura internacional. Agradezco a los analistas del CREI, al capitán Juan Urbina, en retiro, uno de nuestros militares bastante combativos, participó en todas las operaciones especiales del ejército sandinista en los 80, en territorio hondureño para la destrucción de los campamentos contrarrevolucionarios que se albergaban allí. Estudié en Cuba 2 veces en la escuela del Estado Mayor. También tenemos al capitán Bolívar Teixes en retiro, otro militar de carrera. Estudió en la escuela Lenin del Tratado del Pacto de Varsovia en Moscú. A Carlos Mamani, nuestro hermano analista geopolítico del Proyecto Patria. Y sin duda alguna, nuestro agradecimiento y reconocimiento por la aceptación de ir al encuentro de nuestra solicitud de Alexei, del coronel Alexei Vladimirovich Pájar, un militar, un profesional con quien he tenido el honor de conocerlo desde ya hace muchas décadas. Se le quiere en Nicaragua, se le respeta como profesional. Su nivel de español es superior al nuestro, sin duda alguna. Nuestros seguidores en los diferentes canales de CREI, Punto Suspensivo, de Asia TV y Proyecto Patria lo van a reconocer hoy, e inclusive su dominio sobre historia y técnica militar, estrategia, tácticas militares, indudablemente muy bueno como especialista, como profesional, y va a compartir con nosotros hoy muchas cosas interesantes desde la perspectiva rusa sobre la operación especial militar rusa en Ucrania, y queremos explotarlo de ya sobre el tema de Bakhmut, que es tan sonado, y en estas latitudes los medios informativos del occidente capitalista bombardean con mucha desinformación, mucha fake news. Fíjense que
lo último que observamos nosotros, te ponen en YouTube, por ejemplo, unos supuestos tomas, te dice avión moderno ruso derribado por sistemas antiaéreos ucranianos. Y entonces vos te pones a ver el programa y son juegos de Nintendo. Y entonces la gente entra porque dice, quiero ver cómo derribaron 20, 30, 40 tanques rusos, son incinerados por la artillería ucraniana, y la gente entra y es Nintendo, son juegos, PlayStation. Entonces, todo eso, aunque no querramos, cala en la opinión pública, y la opinión no solo se transforma, sino que se deforma en función de lo que es la realidad, y sobre todo de la guerra, donde la mentira, pues, o perdón, la verdad es la primera víctima de la confrontación. Entonces, yo agradezco a todos ustedes por estar con nosotros hoy, y bienvenidos todos. Muchas gracias, Emanuel. Mira, voy a hacer una reflexión que es una gran oportunidad, no solo que esté Coronel Alexei ahí con nosotros, está Casino Salsa Bachata Chile, que ha estado en varios programas con nosotros, nos sigue indudablemente, está ahí diciendo que tiene una amiga viviendo en su casa, que está en Ucrania y que está desmintiendo, dice vive Ucrania. Yo creo que hay mucha gente en el frente, de un lado y del otro, y mucha gente que va porque o están obligados por algún lado o porque creen en una causa, pero no siempre estas causas son las correctas. Entonces, nadie acá está juzgando las personas que van en el frente Casino, sino vos lo que tenés que ver es lo que está en juego a nivel mundial esto. Así que acá no se trata de ser un fanático prorruso o no prorruso, se trata de mostrar la realidad tal como es y no como quieren que nosotros la pensemos. Así que me alegra que estés en el canal, me alegra que puedas escuchar a Coronel, me alegra que puedas escuchar a Juan, a Carlos Mamán, a Bolívar Teves, a Víctor Pimentel, y ahí vos podrás sacar tus propias conclusiones más allá de las cuestiones personales de cada uno, ¿sí? Así que bueno, saludo rapidito, Carlos Mamani, ¿cómo estás? Proyecto Patria, para traer a nuestro invitado, un gusto de verte nuevamente. ¿Aló, se me escucha? Perfecto. Fuerte, muy claro. Buenas noches, Ivonne, buenas noches. Me parece que todos estamos en la misma latitud, aunque con los climas un poco variados, ¿no? Como decía el doctor Espinosa, caluroso allá por Centroamérica, acá en Cajamarca, en el Sudamérica de los Andes, estamos con un clima un poco frío. Bueno, en primer término, muy honrado de estar una vez más entre ustedes. Gracias a ti, Boom, como siempre, por esta convocatoria tan magnánima, de tratar temas tan de actualidad, tan necesarios para comprender, ¿no? Escudriñar qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? En esta parte del mundo que es el este de Europa, y que, bueno, pues a estas alturas ya todos sabemos que no es una mera guerra por cuestiones de territorio, ni mucho menos. Se está jugando allí un nuevo orden internacional en camino, y es allí pues donde necesitamos esclarecer, ¿no? Y creo que el coronel Alexei Vladimirovich Pájar, a quien tengo el honor de conocer, no, me parece que no hay persona más idónea que tengamos al alcance para poder esclarecer estas dinámicas, de las cuales muy poco se está hablando, ¿no? Supe recientemente que altos mandos militares del propio Estados Unidos hicieron una comparecencia ante el Congreso de la República de Estados Unidos, no recuerdo los apellidos, pero estamos hablando de los más altos rangos, incluso dentro de la OTAN, que simplemente contraviniendo a lo que los grandes medios de comunicación, que son de su bando, como se dice, han dicho que definitivamente los rusos no se han despeinado siquiera en esta guerra que se está viviendo por allá. Entonces, si ellos dicen algo de este calibre, de esta categoría, yo creo que hay bastante por escudriñar, por analizar. Sin más que decir, bueno, pues cedo la palabra a quien corresponde habitualmente, y doy, como siempre, la bienvenida al coronel y también doctor en lingüística, Alexei Pájar, ¿no? Un amigo acá en el Perú que lo conocemos también, y le deseamos lo mejor. Sí, siempre también saludando a nuestros amigos de las Fuerzas Armadas del Ejército del Perú, oficiales que están muy atentos a la convocatoria de hoy, y bueno, por allí me quedo.
Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Alguien, por favor, avise a Bolívar Telles que entró sin conectar los equipos, así que se comunican con él, decirle que vuelve a entrar. Juan Urbina, un placer verlo acá nuevamente con nosotros. Buenas noches, estimados compañeros. Le damos la bienvenida al doctor y coronel de la Federación Rusa. Igual que nosotros, pues yo creo que también hay una cantidad de gente que ha estado pendiente y sigue pendiente de la situación que se ha venido presentando con la operación especial, más cuando se trata de esa propaganda desinformativa que tiran los medios occidentales, que tratan de justificar y de hacer creer de que Rusia se ha empantanado y que ha recibido grandes y potentes golpes y derrota en todas las direcciones, de ataque que ha llevado. Es importante y bienvenido, coronel y doctor, porque hoy tendremos la oportunidad de hacer algunas preguntas que tienen como fin esclarecer a toda aquella población que se encuentra confundida, ya que la guerra mediática que llevan a cabo los medios occidentales, pues tiene confundida a un montón de gente, esa es la verdad. Nosotros estamos claros de cómo está la situación, y como decía Carlos, los rusos, pues, no, a lo mejor no es que no se han despeinado, pues, ¿verdad? Sí, han sudado la gota gorda, principalmente los Wagner y otras unidades especiales que también están involucradas, ¿verdad? Además de algunos golpes que se recibieron recién iniciada la operación, pero que lograron superarse de manera oportuna e inmediata y ponerse a nivel de la batalla, que exigía ese momento. Entonces, bienvenido, coronel. Estamos aquí para escucharlo y para ver si logramos esclarecer algunas dudas que nosotros tenemos, así como también algunas preguntas específicas, especialmente de la zona de Bakhmut, ¿verdad? Y de la escalada que se ha venido dando por parte de los Estados Unidos y la OTAN en contra de la Federación Rusa, que nos lleva al límite, al filo de la navaja, acercándonos a una tercera guerra mundial. Buenas noches y bienvenido, estimado coronel. Muchas gracias, Juan. Un placer. El coronel Víctor Pimentel está acá con nosotros, así que el último saludo hasta que se conecte Bolívar. Vamos a agregarlo. Coronel, ¿nos escucha ahí? No lo puedo. Lo vi en pantalla hace un ratito, pero después se le fue la pantalla. Bueno, saludaremos al coronel Víctor Pimentel después. Vamos a traer a Alexei. Ay, Alexei, coronel Alexei, perdón. Ahí está. Víctor, ¿qué tal? Podemos saludar antes de hablar con el coronel. ¿Qué muchas tal, gracias, Víctor? muchas gracias. Coronel. No sé si me escuchan bien. Se escucha perfecto. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad, por permitirme apreciar esta buena iniciativa de intercambiar impresiones sobre lo que está sucediendo en este escenario, pues, que define completamente el tablero global, ¿no? Acá vemos, pues, no solamente el suceso de una guerra o un conflicto desarrollado entre dos países, sino pues todos los actores exógenos que participan de una manera indirecta. Es interesante apreciar más allá de este escenario estratégico y ver cómo, disculpen que tengo el audio un poco, no está estructurado el audio para Está bien. sí. Lo que iba a decirles, pues, que va a ser interesante, pues, porque vemos, pues, de repente cómo se han estado desarrollando las guerras a nivel estratégico detrás de la cortina, y como no hemos podido apreciarlo en escenarios anteriores, ¿no?
vemos este fenómeno donde inclusive actores tan particulares que podrían alinearse muy bien en cualquier posición, toman decisión determinante. Por ejemplo, Elon Musk el papel que ha cumplido con el satélite de darle información precisa a la población ucraniana y también a la rusa. También con Zuckerberg, con Facebook, que ha llevado pues propaganda, ha llevado información veraz y sobre todo antirrusa. Ahí vemos pues que estos actores, si bien no son directamente involucrados o comprometidos a esto, al tomar esta posición hacen ver pues que diferentemente ya una guerra tiene otro tipo de caricias. Estamos también en un momento expectante en donde estamos viendo la disputa que se va a dar por el 6G, en lo que ahí vamos a ver, pues, inclusive cómo potencias están buscando, no solamente la oportunidad comercial, sino poder estructurar todo este nuevo ámbito que se viene desarrollando. Es interesante ver y voy a estar bien atento a lo que va a decir nuestro ponente. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, coronel. Una alegría estar entre tantos militares. Justo se nos fue Alexei, se ve que la conexión, ahí está Alexei presente. Coronel Alexei, perdón la informalidad de mi parte. Bueno, ahora sí, coronel, por fin, bienvenido a Humo y Espejos, al CREI, al Proyecto Patria, bienvenido por estos lados, un gusto escucharlo. El gusto es mío, muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, no hay ningún problema con la informalidad, que bueno, además que ya no soy un militar activo, estoy en reserva, así que ya llevo mi vida civil, se puede decir, y también quería advertir que no soy un analista militar profesional, pero bueno, sí voy a tratar de aprovechar los conocimientos que tengo para contestar a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me hace acordar, bueno, que tenemos varios militares acá y en este canal está todas las semanas el coronel Carlos Pisolito, que también dice que no es un analista militar, pero habla desde su expertise, ¿no? Desde su trabajo, y yo creo que eso vale muchísimo, así que usted lo que tenga que aportar claramente va a ser muy interesante. Yo tengo un mapa acá y me gustaría que nos hiciera un breve puesta en contexto de lo que está sucediendo en esta región para que nosotros podamos empezar con las preguntas. ¿Qué le parece? Bueno, está bien. Quería que haga una introducción en la aparición del conflicto, en las raíces del conflicto, como lo quieren. Sí, exactamente. Es lo que más está en duda. Está bien. Bueno, voy a intentar dar mi opinión personal y lo que siente la mayoría de gente de mi país, como creo yo. Es que, bueno, vi aquí que escriben Viva Ucrania. Sí, lo apoyo completamente, que viva Ucrania, pero que no sea una Ucrania nazi, por favor. Que sea una Ucrania libre, no sometida a los intereses de otros países, y eso es lo más importante para nosotros. Aunque no esté prorrusa, pero que no obedezca a órdenes de otras naciones, otras personas. Porque, bueno, un día le comenté a mi amigo Carlos Mamani que para nosotros lo más importante no es que dependan de nosotros algún país o que obedezca a nuestras órdenes. Lo más importante es que defienda sus propios intereses. Porque si uno, bueno, igual entre los países, igual que como la gente, que si tú defiendes tus propios intereses, se puede conversar contigo, se puede hablar contigo, se puede poner, yo te hago eso, pero tú me haces, cada uno cede algo, pero se llega a algún sentido común. Pero si tú no defiendes tus intereses propios, entonces, ¿cómo puedo hablar contigo? Tú no sabes, yo te puedo ofrecer que yo te cedo aquí en ese momento,
Pero, ¿y tú qué me puedes ofrecer? Que si tú obedeces a las órdenes superiores de alguien más. Bueno, por eso es lo que digo, que viva Ucrania, pero Ucrania libre y defendiendo de sus propios intereses. Es que para nosotros Ucrania no es un simple país vecino, es parte de nosotros, parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro espacio espiritual, son nuestros amigos, compañeros, gente con los que trabajamos, nuestros familiares. Una parte de mis familiares viven en Ucrania. Bueno, la mayoría en la zona cerca de Donetsk, en Donbass. Y son esa gente de los que el presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que no son personas, son especies. Y bueno, esos discursos de él casi no se oyen en el occidente. Y después nos dicen que no hay nazismo en Ucrania. Sí. Y esa situación que se formó realmente nos duele mucho, y a mí personalmente y a todos nosotros. Y voy a tratar de exponer las raíces de ese problema como lo veo yo. Porque primero que nada, mi opinión personal es que ese conflicto es un intento de preparar terreno por parte de Estados Unidos para su futura guerra contra China. Y voy a explicar por qué. Que Estados Unidos y todo el sistema financiero y económico occidental está en una profunda crisis, ya desde hace unos años. Y China al revés está creciendo. Y Estados Unidos se liberaron de la mayor parte de su industria trasladándola a otros países, especialmente a China, para construir y empezaron a construir la así llamada sociedad postindustrial, que de por sí para mí esta idea es una locura, porque primero ese sistema solo puede funcionar cuando los países ricos, o que se llaman postindustriales, simplemente saquean a los más pobres, a donde ellos trasladaron su industria, industriales. Y segundo, por una simple lógica, que si tú no produces nada, solo prestas servicios X, pues por muy importante que sean, en algún momento tu dependencia de las mercancías que producen otros países va a ser mayor que la dependencia de esos países de tus servicios. Y todo tu sistema se va a derrumbar. Y vemos que el sistema financiero y económico occidental ya tiene muchos problemas. Y ya estuvo en una profunda crisis a final de los años 80, pero ellos lograron solucionarlo con el derrumbe de la Unión Soviética y el saqueo de sus recursos. Y bueno, después se construyó un sistema económico basado en el precio muy bajo de los recursos minerales, que se compraban a Rusia a un precio muy bajo. Y eso les permitió salir de la crisis y seguir creciendo. Ahora, los políticos alemanes confirman públicamente que el bienestar de Alemania y de toda la Unión Soviética estaba basado sobre los recursos baratos energéticos de Rusia. Pero llegó el momento cuando los recursos baratos ya no pueden salvarte. Solo pueden salvar ese sistema económico los recursos gratuitos. ¿Y dónde se puede encontrar esos recursos gratuitos en tanta cantidad? Solo en Rusia. Y entonces, estos son los intereses europeos, americanos, porque Estados Unidos también necesita recursos para restablecer su industria. Y la industria americana se conserva en el territorio de Estados Unidos, prácticamente la que se conserva en el territorio de Estados Unidos es prácticamente la industria de defensa. Entonces, para restablecer otras ramas de la industria, hay que crear una gran demanda para lo que queda de su industria. Para gran demanda para la industria de armamento. Y bueno, ahora vemos como... Perdón. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Hugo, peguen a su microcorte. Ya. Bueno, vemos que se inició esa guerra en Ucrania y se envía por todo el mundo el armamento soviético o ruso para Ucrania. Los países que envían estas armas compran armas estadounidenses a cambio. Y
así reponen el déficit de armamento que tienen. Después, cuando ya no hay el armamento ruso, empiezan a enviar armamento occidental. La demanda del armamento estadounidense crece aún más. Las sanciones económicas llevan a que Europa se libere de la dependencia de los hidrocarburos rusos, como lo anuncian con mucho orgullo. Pero ¿qué pasó? Se liberaron de esa dependencia, pero ahora Alemania firma el contrato para el suministro de gas licuado desde Estados Unidos por 20 años y a condiciones compra o, bueno, pagas de todas formas, si compras la cantidad estipulada en el contrato o no. Y pagan ahora hasta a veces casi 10 veces más que por el gas ruso. Y ese contrato es para los 20 años próximos. Así que la industria europea ya no es rentable y se traslada al territorio de los Estados Unidos. Y bueno, todo eso era posible obtener solo empezando una guerra contra Rusia. Si se logra conquistarla, la ganancia será mucho mayor. Pero hasta así como es ahora, ellos ya ganan mucho. Y los preparativos empezaron ya hace muchos años. Bueno, si no sé cuánto tiempo tengo porque si entro en todos los detalles será un poco largo, supongo yo. Yo sugiero, Manuel, que empecemos con algunas preguntas puntuales al coronel, si a vos te parece. Bueno, acá... tal vez voy a entonces en unas cuantas frases ya culminar, porque sí, me parece que empecé a exceder un poco. No, está bien. Si quiere, tiene un minuto más, no se preocupe. Y bueno, entonces se alimentaron las intenciones antirrusas en Ucrania, en el país más cercano, más próximo a nosotros espiritualmente. Seguramente es porque así fueron las ideas de Zbigniew Brzezinski, que decía que sin Ucrania Rusia nunca va a ser el imperio. Probablemente es por eso que eso iba alimentándose y además como para que Rusia ya no pueda evitar esa guerra, además de esas intenciones que desde los años 90 yo recuerdo esos gritos de los ucranianos, rusos a la horca, rusos al cuchillo, todas esas cosas, pero eso no era suficiente para que inicie esa guerra. Pero, y a final de cuentas, decidieron unir Ucrania a la OTAN y desplegar ahí el armamento nuclear. Y bueno, todo eso sumando ya dio inicio a esa guerra. Algo así. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí logro conectarnos a todos. Carlos, que tenía algo de que decirnos unas palabras. Manuel, antes de pasarte, si me permitís, Carlos. Al parecer iba a entrar un amigo también de las Fuerzas Armadas, pero no ha ingresado, así que no hay problema de momento, Iván. Ok. Bueno, Manuel, arrancamos. Perdón, Bolívar Teixes con nosotros. Qué placer, por fin lo puedo ver. Así que gracias, bienvenido, Iván. Gracias por acompañarnos. Igual, Iván, gracias. Saludos a todos. Saludos, coronel Alexei. Muchas gracias. Buenas noches. Manuel, entonces te toca manejar la batuta, así que podemos arrancar por ahí. Ahí el mic no lo puede habilitar, Manuel. Ahí, ahora sí. Ahí, ahora. Bueno, Manuel se fue. Manuel no está. No pudo conectarse. Estas cosas pasan con el vivo.
Yo voy a aprovechar para hacerle una pregunta, Alexei, mientras vuelve Manuel, porque es sobre el jefe de la campaña militar privada del grupo Wagner. Justamente estaba hablando de él ahí, Evgeny Prigozhin, creo que es, exacto, anunciando que sus fuerzas se retirarán de la ciudad de clave de Donbass, Artumovsky, conocida en ucraniano como Bakhmut, el 10 de mayo, ¿no? El ejército ruso se hará cargo, según dijo. Parece extraño que esto suceda porque no era suficiente. Para que alguien está haciendo eco. Parece extraño que esto suceda porque no era suficiente. Para que alguien está. Ahí alguien está reproduciendo. Un segundo, por favor. Decía, me parece extraño, ¿no? Que eso sucediera porque no le entrega suficientes municiones. Eso ya sucedió en el pasado. ¿Por qué pasa ahora? ¿Es una estrategia para que los ucranianos intenten avanzar y sigan siendo destrozados? Bueno, como ya dije, no soy militar activo, no me ponen a mí sobre mi mesa los informes de inteligencia, los informes sobre lo que ocurre en el frente, y además que, ¿sabe? A ese nivel la gente ya son más políticos que los militares. Así que supongo que con esas declaraciones quiere hacer, bueno, lograr algún objetivo político. Pero ¿cuál es ese objetivo? Solo podemos suponer. Como suposición personal es que como esas declaraciones sobre la escasez de municiones ya hubo varias veces por parte de Prigozhin. Y también estaba diciendo muy furiosamente en contra del mando de la operación, del Ministerio de Defensa, en contra de todos. Y eso sorprendentemente coincidía con las intenciones de los generales ucranianos de retirar las tropas de Bakhmut. Por eso mi suposición personal, no sé si es cierto o no, mi suposición personal es que como ya dicen que la ciudad de Bakhmut se convirtió en una picadora de carne para los ucranianos, y llegan nuevas y nuevas unidades y todas ahí se están demoliendo. Perfecto. Por eso creo yo que cuando hay estas intenciones ya les dan como una señal que aquí somos débiles, no tenemos municiones, no tienen que abandonar esa ciudad, tienen que seguir enviando el personal. Y como vemos, hasta ahora esto les salió bien. Y especialmente en la situación cuando lo que más preocupa al presidente Zelensky es lo que él entiende mejor, es la imagen. Él ya anunció que Ciudad de Bakhmut es nuestra fortaleza, que nunca se va a rendir, y bueno, ahora tiene que mantener esa imagen de esa fortaleza. Dicen, no sé si es así, que hay muchas peleas en el mando ucraniano, que los militares dicen que hay que abandonar la ciudad y Zelensky insiste en que hay que seguir defendiendo. Y creo que también por nuestro lado en este juego está participando Yevgeny Prigozhin. Esa es mi suposición. Muchas gracias por la respuesta. Ahí, Manuel, podemos seguir ahora con vos para el audio. No me... Audio. Ahí. No me... Ahí. Ok. Nuevamente saludos a todos, ¿verdad? Decía, me escribió un grupo de alumnos que tengo en la universidad y solicitaban a Alexei responder a la siguiente pregunta: ¿cómo caracterizar al grupo Wagner BCK en función de que se entienda la diferencia entre el ejército regular o una empresa contratista? Bueno, una pregunta muy interesante, porque me parece que hay un eco.
Ya, me parece, porque nadie sabe a ciencia cierta lo que son los Wagner, porque se llama una compañía militar privada, pero su comportamiento y las misiones que se ponen ante ese grupo no son típicos de una compañía privada clásica, como los típicos, no sé, Blackwater en Estados Unidos o algún otro. Y vemos que además de todo eso, ellos solucionan, bueno, cumplen misiones puramente militares. Bueno, antes de ese conflicto, más que todo estaban en el entrenamiento, otras cosas, sí, era como una compañía clásica. Pero ahora el grupo Wagner es como parte del ejército de Rusia, pero al mismo tiempo está un poco al lado. Mi suposición es que en Rusia tenemos la cantidad de personal militar muy restringido por las leyes. Y hace poco, por ejemplo, el presidente Putin firmó una ley adicional, bueno, que permite aumentar un poco más la cantidad del personal, pero no tanto como lo necesitaríamos. Por eso, para tener más personal militar, pero que no forme parte, que no violar estas leyes, se está organizando esta empresa. Es uno de los objetivos para su fundación, supongo yo, porque el mando general de este grupo se realiza por el Estado Mayor General de Rusia. Las misiones se les asignan desde el Estado Mayor General de Rusia. Ellos cumplen las misiones interactuando con los militares, militares del ejército de Rusia, del Estado. Ellos reciben todos los honores militares, todos las condecoraciones del Estado, además de sus propias, se les condecora con las condecoraciones del Estado. Bueno, tienen todas las ventajas de ser militar, pero al mismo tiempo tienen las ventajas de no estar en el ejército. ¿Cuáles son esas ventajas? Además, creo yo que es como un laboratorio para, primero, ver algunas técnicas tácticas de combate urbano, algunas otras tácticas para probar en el combate, también para mostrar a nuestro ejército de que sí se puede actuar de otra forma, porque no tienen formalismo que tiene el ejército de Rusia, igual que cualquier otro ejército que no estuvo en una guerra grande durante muchos años. Y bueno, todo eso en conjunto y supongo que muchísimos objetivos más que fueron planteados para hacer este grupo. Muchas gracias, coronel. Vamos a dar la palabra a Juan Urbina para que le haga la pregunta. Juan, ahí está, puede hablar. Sí, buenas noches. Yo quería referirme especialmente a la región de Bakhmut. Entendemos que la región de Bakhmut es un teatro de operaciones que se ha venido preparando desde hace muchísimos años, inclusive desde que existía la Unión Soviética. Las fortificaciones, una ciudad totalmente fortificada, preparada contra bombas atómicas, etcétera. Es el conocimiento de manera general que nosotros tenemos. No sé, coronel, si la inteligencia militar falló con sus informaciones en el momento de llevar a cabo esas operaciones, esa dirección,
o es que ya se tenía anticipadamente una idea de cómo se iban a realizar las operaciones, porque al final Bakhmut se convirtió para Ucrania en un ¿cómo decir? En un área, ¿verdad? Que las quieren hacer aparecer como Leningrado, ¿verdad? Pero que por otro lado, aparentemente, el objetivo que se perseguían era tratar de hacer creer a los ucranianos de que esa era la dirección más importante y en donde se iban a realizar las más feroces batallas. Y al final, esta táctica fue necesario, a mi parecer, para atraer a la mayor cantidad de fuerzas ucranianas a la fuerza especializada y especialmente a los mercenarios norteamericanos, polacos, húngaros, rumanos, etcétera, y que al final se ha convertido, y todo el mundo dice, en la picadora de carne. Y nosotros vemos que semanalmente están enviando tropas y están reforzando posiciones, y que a pesar de que se habla de un cerco alrededor de Ucrania, que la única salida es la carretera de la muerte a la que se le está llamando, siempre han estado entrando algunos refuerzos que vienen desde el exterior, desde la parte occidental de Ucrania. Entonces, yo la pregunta concreta es, ¿qué es lo que falló allí? Porque prácticamente ya vamos por 8 meses de batalla allí en el territorio de Bakhmut, y aún, ¿verdad?, se continúan las batallas. ¿Y qué es lo que faltó allí? Pues información de inteligencia, falta de reconocimiento, se subestimó a la fuerza ucraniana que ahí estaban, que yo digo ucraniana, pues, pero la verdad que son las fuerzas de los que están ahí, porque ahí hay una gran cantidad de mercenarios, británicos, polacos, etcétera. Entonces, una gran cantidad donde han quedado muchos de ellos, otros se han retirado, otros se han desertado porque no han aguantado la presión, donde se utiliza así a gran escala, por ejemplo, el Tosh-1, por ejemplo, ¿verdad? Que es la munición que se está utilizando, que totalmente quema todo el oxígeno, a mi parecer quema todo el oxígeno, y a todo el que se encuentra ahí muere asfixiado al final. Entonces, aparte de eso, se han utilizado también armamento, misiles de alta precisión. Han aniquilado, que se han destruido algunos puestos de mando, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué las Fuerzas Armadas rusas se han quedado un poco rezagadas en cuanto al cumplimiento de misión, ¿ya?, en ese territorio? Entonces, esa es la pregunta en específica que yo tengo. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de dar una respuesta. ¿Cómo lo veo yo? Otra vez, les advierto que no puedo decir que por el Estado Mayor General de Rusia ni por el mando de la operación, como lo planearon ellos, pero voy a decir mi punto de vista sobre eso. Bueno, la ciudad de Bakhmut sí está muy bien reforzada. Bueno, lo que estuvo en los tiempos soviéticos, estuvo fortificada desde los tiempos soviéticos, no sé, tal vez algunos de los refugios contra el bombardeo que quedaron después de la época soviética, que hubo en cada ciudad, pero bueno, últimamente, en los últimos años, sí. Esta ciudad fue fortificada muy fuertemente, y además de las fortificaciones, bueno, la preparación ingeniera del terreno muy, muy profunda, de concreto reforzado. Además se usan mucho las minas. Y bueno, en general, en todo ese conflicto, se puede decir que
casi el 50% de las bajas del material blindado y de los automóviles es por causa de las minas. ¿Y por qué? No, ya durante tanto tiempo se desarrolla esa batalla. Mi opinión personal es que después de iniciar esa batalla vimos que se hizo una insignia, como ya dije, que el efecto mediático que le gusta tanto a Zelensky, y están mandando las tropas aquí, en la ciudad de Bakhmut. Decidieron hacer una trampa para ellos. Bueno, si quieren mandar más gente a esa picadora de carne, bueno, que la manden. ¿Y por qué creo yo también que es así? Porque precisamente en esta ciudad están luchando los del grupo Wagner, no del ejército de Rusia. Por eso, para que se puede decir que, pero no es el ejército de Rusia el que está tardando 8 meses en luchar ahí, son el grupo Wagner, son ellos los que lo hacen. Pero al mismo tiempo, de los dos flancos, ahora están cubiertos por las tropas de desembarco aéreo de la VDB de Rusia. Así que, ahora se asestan los golpes muy, muy duros con artillería, con intentos de acción de diferentes grupos de sabotaje, de exploración ucranianos, pero los flancos ahora están cubiertos bien. Y dentro de la ciudad están trabajando los del grupo Wagner, que ahora creo yo que tienen la preparación para el combate urbano más fuerte en el mundo, creo yo, y con mayor experiencia. Y bueno, por eso creo que si los ucranianos quieren enviar gente a esa carnicería, a esa picadora de carne, que lo hagan. Y por eso usted habló de una carretera. Realmente no es una carretera por la que se están suministrando. Hay dos. Una carretera que sí que es carretera, otra un camino de menor importancia, pero sí también se realizan los suministros del personal y de las municiones por las dos carreteras. Las dos están bajo el control de fuego desde las tropas rusas y se disparan. Y viendo el mapa, la ubicación, supongo yo, bueno, probablemente me equivoque, pero creo que ya podrían desde hace tiempo cortar esas carreteras. Pero primero, que quieran que sigan enviando ahí las tropas. Para que se siga creyendo el enemigo que puede liberar esta ciudad. Pero estas tropas llegan, bueno, supongo que ustedes vieron las fotos, los videos de estas carreteras, que toda la carretera está con los restos de los vehículos, de los tanques, y ya muchos los que llegan al frente, muchos no llegan, otros llegan ya heridos o con la moral ya baja, porque solo para llegar están bajo constantes bombardeos de artillería. Una buena parte de las municiones no llega, se está aniquilando en el proceso. Y por eso, pero no se cierra. Bueno, militarmente me van a entender que el enemigo está en una caldera, lo que llamamos. Pero no se cierra la tapa, porque las tropas que van a cortar la boca de esa caldera van a estar atacados de los dos lados, desde adentro de la ciudad y desde fuera, por las tropas que van a querer abrir el paso a la ciudad. Por eso no se cierra del todo. Se hace la ilusión de que sí se puede liberar la ciudad, sí se puede suministrar los refuerzos allá. Y por otro lado, para cuando deciden por fin retirarse,
para no acorralarlos, para que no, bueno, saben que cualquier animal, por pequeño que sea, si lo pones en un rincón, te va a atacar, porque ya no tiene nada que perder. Por eso mismo, si quieren retirarse algún día, lo pueden hacer por esas carreteras. Y mientras se retiren, van a perder más personal. Como hay un dicho que al enemigo que huye, puente de oro. Y creo que esas carreteras también se conservan como el puente de oro. Y por ahora, en ese momento ya falta menos del 7% de la ciudad para liberar, como 3 kilómetros cuadrados, o hasta menos ya. Ok, muchísimas gracias. Les voy a pedir a los demás que hagan las preguntas cortitas para que podamos hacer todos. Voy a seguir este orden. El coronel Víctor Pimentel, por favor. Muchas gracias por la oportunidad, Ivonne. Un gusto conocerlo por este medio, coronel Alexei. Quería hacer una pregunta simple, pero a la vez de complicada. Ya llevamos 14 meses con esta guerra. Y obviamente ya los teóricos manifiestan de que una intervención agravaría más, una intervención de un tercero o de otros actores agravaría más la situación de cómo se estaría llevando y sobre todo particularmente en un futuro desenlace, agravaría más la situación el foco de conflicto que existe actualmente. Ante eso, ¿cuál cree usted? Porque sí podemos teorizar. La formación militar nos permite teorizar. ¿Cómo cree usted que acabaría, cómo llegaría el desenlace de esta guerra? En una mesa de negociaciones, los acuerdos de Minsk pueden ser vital factor para sentarse en la mesa de negociaciones y poder encontrar el punto culminante de esta guerra y poder llegar a acuerdos que permita reconstruirse en las dos naciones que han tenido pues que implicar esfuerzos y vidas en este episodio que data desde el año pasado, y como dije son 14 meses. Ahí quería su respuesta, coronel Alexei. Bueno, muchas gracias y también el gusto es mío. Y bueno, creo yo, muy buena pregunta, pero a la vez es demasiado difícil para contestar, porque como militares en este conflicto no podemos suponer nada. Y nuestra formación militar no permite contestar por las acciones de los políticos. Y aquí son intereses políticos y económicos y muy ajenos a los intereses de Ucrania y hasta de Europa. Así que, y bueno, todos recordamos que hace un año ya estaba prácticamente firmado el acuerdo de paz con Ucrania. Y ese tratado de paz ya estaba por firmar, estaba acordado, la parte ucraniana se puso de acuerdo con todo lo que estaba ahí, pero un día antes de la firma oficial llegó el secretario de Estado de Estados Unidos y al otro día Ucrania dijo que ya no va a discutir nada, no va a firmar ningún acuerdo de paz. Así que no podemos suponer nada, vemos muy claramente cuyos intereses están en el fondo. Además, usted mencionó los acuerdos de Minsk, pero mire, esos acuerdos ya, bueno, normalmente muy poco sabemos, escuchamos algo por los medios de información y no vemos el texto, pero si vemos el texto de los acuerdos de Minsk, muchos quedarán sorprendidos de que los acuerdos de Minsk no fueron firmados por Rusia. Rusia no es la parte de esos acuerdos. Esos acuerdos fueron firmados por Ucrania por un lado y las repúblicas de Donetsk y Lugansk por otro lado. Y también otra sorpresa será que las repúblicas de Donetsk y Lugansk reconocieron en este tratado que son parte de Ucrania. Pero
hubo varias, como varios pasos a seguir antes de otra vez formar parte de Ucrania al 100%. Y bueno, lo que pedían estas repúblicas fue muy simple: dejar de bombardearlos y permitir que hablen ruso y elijan a su propio gobernador, nada más. Eso fue. Y según la legislación ucraniana, para que ellos puedan hablar en su propio idioma, en el idioma ruso, que hablan todos en estas regiones, era necesario introducir cambios en la constitución política de Ucrania. Y Ucrania tuvo que hacerlo primero, para que estas dos repúblicas puedan considerarse repúblicas autónomas y con su idioma local que querían hablar. Porque lo primero que hizo Ucrania, la primera ley que adoptó después del golpe de Estado de 2014, fue la ley sobre la prohibición del idioma ruso. Y por eso fue ese descontento, y por eso las regiones rusohablantes, como sobre todo Crimea y después Donetsk, Lugansk, y hubo también muchos en mucho menor escala, pero en otras zonas también. Pero Crimea logró hacer el referéndum y votó por separarse de Ucrania. Y también muchos no saben que Rusia aceptó la solicitud de Crimea de unirse a Rusia cuando Crimea ya, por decisión, por el voto popular, por referéndum que organizó y por la decisión de su gobierno, de su parlamento, se declaró Estado independiente. Y después Rusia aceptó unirse a un Estado independiente de Crimea a Rusia. También dicen que Rusia conquistó, bueno, Crimea. Y bueno, algo parecido empezó a producirse en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, pero después de lo que ocurrió en Crimea, Ucrania empezó con bombardear, ya no empezó con hablar, conversar con la gente. Cuando ellos intentaron hacer su propio referéndum, ya les empezaron a bombardear. Bueno, y ahora ya todos, con cada día de ese conflicto, vemos que la situación se empeora, la desconfianza mutua crece entre nuestros pueblos, y con cada día que pase es mucho más difícil de sentarse a negociar. Y mucho menos cuando a los ucranianos esto no permiten sus dueños desde el otro lado del océano. Muchas Por gracias. eso, militarmente yo no puedo discutirlo, porque aquí no hay sentido de evaluarlo militarmente. Ya, muchas gracias. No, por favor. Vamos a dar la palabra a Bolívar Telles para que haga su pregunta. Bolívar, ahí está, su mic ya está habilitado. Puede hablar. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Alto y claro. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. Gracias a todos los colegas, compañeros. Mucho gusto, Alexei. Mi nombre es Bolívar Telles. Alexei, hace 14 meses, prácticamente los 15, que comenzó la operación especial. Y es evidente que han tenido éxito porque Rusia le tomó la iniciativa a Occidente, a la OTAN, habida cuenta que todos desde mi perspectiva militar observábamos que la OTAN ya prácticamente tenía rodeada a Rusia, y con planes que eran para todos conocidos porque lo decían públicamente, lo han dicho hasta hoy. Prácticamente 15 meses de iniciado, el territorio que en la parte de Ucrania lo controla una buena parte de Rusia. Y la operación se llama Operación Especial.
Operación especial con dos objetivos específicos, grandes, ¿no? Denazificar Ucrania y desmilitarizarlo. Mi pregunta está dirigido a esto. Desde el punto de vista militar y político, esto se ha cumplido, hasta dónde se ha cumplido estos objetivos, porque observo que este escenario ha sido, digamos, ha elevado los niveles del conflicto y ya no pareciera una operación especial. Si por favor me aclara esto, ya parece más bien una guerra entre la OTAN, Estados Unidos y los 30 países de Europa, ahora con Finlandia, contra Rusia. Y esa es una cosa bien fuerte, pues. Usted nos explicaba la cantidad de miembros que tiene el ejército de Rusia, policías también, y que por razones propias jurídicas no puede elevar a más. Por ello se debe también la existencia de los mares. Entonces, se han cumplido sus objetivos hasta este momento del objetivo de la perspectiva militar, ha contribuido a cumplir los objetivos políticos. Esa es mi pregunta, coronel. Muchas gracias, Alexei. Muchas gracias. Y sí, justo es mío. Bueno, primero, ¿por qué se llama la operación militar especial? Porque jurídicamente, una vez más, no hay guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia nunca ha anunciado guerra a Ucrania. Ucrania tampoco ha anunciado guerra a Rusia. Jurídicamente no estamos en situación de guerra. Y también, además, mantenemos relaciones diplomáticas, mantenemos relaciones comerciales. El gaseoducto, famoso gaseoducto que va por Europa, de Rusia a Europa, sigue funcionando, no le pasa nada. Ucrania tampoco está interesada. Si se anuncia guerra, entonces Ucrania va a perder la mayor fuente de ingresos que tiene. Bueno, a excepción de los créditos de Estados Unidos y de otros países que tiene ahora. Por eso ni a Ucrania le conviene anunciar oficialmente guerra a Rusia, ni, bueno, Rusia desde el inicio dijo que no estamos en guerra contra Ucrania, estamos luchando en contra del gobierno nazi. Y para conseguir nuestros objetivos, que usted muy claramente dijo que los dos objetivos principales fueron desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y pasando ya a su pregunta, que si se ha logrado desmilitarizar Ucrania, lograr ese objetivo. Si hablamos de la cantidad de armamento y material bélico que hubo en Ucrania antes de empezar la guerra, sí se ha logrado, porque de lo que tenía Ucrania en sus arsenales ya prácticamente no queda nada. Y bueno, hay que recordar que Ucrania, cuando se desintegró la Unión Soviética, Ucrania quedó con los mayores recursos militares, más que cualquier otra república de los 15 en los que se dividió la Unión Soviética. Hasta tenía más armamento y más material bélico y de mayor calidad que tenía Rusia. Pero en ese momento ya todo lo que tenía del arsenal soviético está aniquilado prácticamente. Todo lo que ellos produjeron y no lograron en estos años de su libertad, entre comillas, ellos tenían una industria militar muy grande, muy desarrollada. Eso también todo perdieron. Perdieron lo que les suministró el Occidente antes de iniciar la guerra. Ya perdieron todo lo que les suministraron en los primeros meses, el material soviético de otros países que les estaban enviando. Ahora ya estamos prácticamente destruyendo el tercer ejército. Si hablamos del material,
primero el material soviético y ucraniano que tenían antes de la guerra, después lo que les enviaron en la primera ola, ahora se está destruyendo lo que se está enviando. Por eso no podemos hablar de desmilitarizar Ucrania, estamos desmilitarizando a todo el bloque de la OTAN en ese momento. Sí, por supuesto, supongo que nadie pensó que el apoyo sería de tanta escala, pero bueno, ni modo, no nos queda de otra. Creo que hace rato que estamos hablando de que, por lo menos en este canal, de que el conflicto es de la OTAN contra Rusia y está ahí nomás en el medio como un ariete Ucrania, ¿no? Así que, Baixo Spasiba Palkovnik, vamos con la pregunta de Carlos Mamani. Bueno, coronel Alexei Pájar, me llamó bastante la atención la respuesta que dio al coronel Víctor Pimentel respecto a que en última instancia esto obedece a decisiones políticas, ¿no? Y cuando uno analiza lo que está pasando al interior, ¿no?, del hegemón norteamericano, vemos que está signado por una serie también de escándalos mediáticos, políticos, incluso también discrepancias dentro de los mandos militares. Una cosa es lo que dice el general McMilley, que es el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas allá en Estados Unidos, y otra cosa es lo que dice también el general Christopher Cavoli, ¿no?, que recientemente, hace una semana, y dentro del contexto también, un poco, si lo ampliamos más, del escándalo mediático que ha sucedido con el periodista Tucker Carlson, si mal no recuerdo, ¿no?, que conocido como un ultra conservador, etcétera, que desde el año pasado nunca estuvo de acuerdo con los envíos de presupuesto a Zelensky, incluso en más de una ocasión le faltó el respeto en términos nada decorativos. Vamos viendo cómo es que recientemente lo han despedido, ¿no?, sumándose diversas discrepancias dentro de su proclama como periodista más sintonizado dentro de Estados Unidos. Y en esa misma línea también vemos, pues, como, repito, ¿no?, el general Christopher Cavoli, que es general de los Estados Unidos, y está voceado para ser el próximo comandante de la OTAN y del EUCOM, ¿no?, del United States European Command, ¿no?, del Comando Europeo de los Estados Unidos, ni más ni menos, donde él ha dicho recientemente, hace una semana, de que Rusia no está perdiendo la guerra, categóricamente, muchas cosas más, pero en resumidas cuentas podemos decir eso. Entonces, uno analizando desde acá, ¿no?, ¿qué está pasando? De repente es una estrategia dentro de los Estados Unidos que están diciendo este tipo de versiones, o en realidad están diciendo la verdad, o qué se está logrando con esto al interior del propio Estados Unidos, coronel Pájar. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, primero que nada no soy especialista en la política interna de Estados Unidos. Solo puedo ver lo que más claro se ve. Pero bueno, primero que sabemos que las personas mediáticas que vemos en los Estados Unidos, incluyendo al presidente, no son autónomos, no tienen la libertad de tomar decisiones, como vemos. Por eso supongo yo que eligieron a Biden y quieren ahora reelegirlo para otro plazo, porque es la persona más idónea para este puesto, que no decide nada, apenas puede pronunciar lo que le escriben en el papelito, y bueno, una persona muy cómoda. Con los militares un poco diferente, porque los militares estadounidenses sí son la gente en su mayoría muy buenos especialistas en su tema, pero ellos no tienen libertad de expresión.
ellos pueden decir solo lo que les permiten o solo lo que les dicen que ellos digan. Por esto, las razones por qué dicen esto, desconozco. O es una estrategia para que relajáramos nosotros, que ya ellos reconocen que no perdemos, que no pueden hacer nada con nosotros, ya podemos descansar. Puede ser así, puede ser otra cosa. Probablemente en un momento dado él dijo su propia opinión y bueno, también es posible, quién sabe. Pero lo que le puedo decir realmente, sí, Rusia no pierde en el campo de batalla, porque militarmente no estamos en una posición mala en este momento. Sí, por supuesto, sí, bueno, hubo errores, muchos errores en la fase inicial de la guerra. Hubo, como saben, cualquier país tiene su gente que no es muy inteligente y las Fuerzas Armadas no es una excepción. Tenemos en nuestras Fuerzas Armadas también mucha gente, igual que cualquier otras Fuerzas Armadas de cualquier país del mundo. Algunos no son muy buenos especialistas, otros sí son muy buenos, pero eso pasa en todo el mundo. Y cometimos errores, seguimos cometiendo, pero lo que veo yo que con cada día que sigue hay menos errores y más decisiones acertadas. Muchas gracias por la respuesta. Manuel, antes del cierre, si me permitís, yo voy a hacer 2 preguntas del público porque valoramos mucho la participación del público, Alexei. No siempre tienen la oportunidad de hablar porque normalmente en los grandes medios de comunicación la información es unidireccional. Acá damos la oportunidad de que el público pueda hacer una pregunta directa, ¿no? Voy a hacerte 2 preguntas en una para ver si podés responder antes de que cerremos el programa de hoy y por supuesto con la expectativa de que te podamos tener nuevamente acá en el canal, ¿no? Caronte, él pregunta, ¿coincide Alexei en que es un conflicto de desgaste con el pasar del tiempo? Las bajas rusas no le jugarán una presión difícil de manejar para Putin? ¿Se impondrá el ala dura ruso? Dicen que hay un ala aún más dura que Putin es más conciliador. Y Dulce Montoy dice, ya ha dicho por su investidura militar no le es posible hablar, pero ¿qué papel tendrá Crimea y Kaliningrado en el futuro en esta operación militar? Así que si me podías contestar estas 2 preguntas, te agradecería mucho. Bueno, muchas gracias. Y sí, realmente que es muy importante que la gente pregunte porque vemos que en esta situación, bueno, vimos como precisamente antes de empezar esa guerra, ese conflicto, los medios rusos fueron prohibidos en el occidente. Y ya eso debería ser como un timbre para alarma, que si te cortan el acceso a la información de un lado y directamente después de eso inicia el conflicto. ¿Será que eso fue planeado desde antes? Esa es bueno, sé que eso fue planeado desde antes, pero es como una gotita más que puede hacer pensar a la gente que todavía no lo cree. Y bueno, entonces, sí, prácticamente se ha convertido en un conflicto de desgaste. Y para este momento, aunque las tropas rusas están en inferioridad numérica en general en el frente, pero las pérdidas rusas, bueno, algunos dicen que 2 veces menos, otros hasta 7, 8 veces que un general
norteamericano, dijo que las pérdidas rusas son hasta 7 veces menos que las bajas ucranianas. Pero según evaluación mía, creo que sí, más o menos 3 veces menos pierde Rusia en esas batallas. Más que todo debido a la buena organización, mejor organización. Y la ayuda se llega más rápidamente. Bueno, otras cosas. Así, y además, en una guerra de desgaste, sabemos que desde la historia, que gana el que tiene el potencial de movilización mayor, como sabemos que desde las antiguas guerras que llevaba el Imperio Romano, que a veces perdía una que otra batalla, pero a final de cuentas ganaba porque tenía el potencial de movilización mucho mayor. Aquí también, bueno, no hay duda de quién gane, pero sí, por supuesto, bueno, cualquier guerra es algo que nunca debe pasar, nunca debe ocurrir, pero aquí yo no tengo duda de quién gana en ese conflicto. Primero por las dimensiones de las economías, de capacidad militar, aunque ahora Ucrania se suma a todo el bloque de la OTAN, pero además por el arsenal nuclear, a final de cuentas, porque ¿cómo creen que se puede ganar a un país que tiene nucleares? Si se está acorralada, bueno, como dijo el presidente Putin, sí, ¿para qué necesitamos un mundo donde no haya Rusia? Por eso es mejor que no nos pongan en esa posición, que tuviéramos que defendernos a toda costa. Y en cuanto a que si puede llegar un ala más duro que Putin, bueno, no considero que Putin sea un político duro, bueno, como en un sentido clásico, porque Putin realmente es un político bastante liberal. Y eso solo lo que se le hace la fama en el occidente, de que es tan duro, es un dictador, pero en realidad hasta ahora en Rusia no están trabajando bueno, ni hablar de partidos, pero hasta los medios de información, de oposición, que critican duro al gobierno, a los pasos, a la guerra. Lo que está prohibido ahora por la ley es cuando intencionalmente, sabiendo que esto no es verdad, tú presentas los hechos sabiendo de antemano que esto no es verdad. Eso sí se castiga. Lo demás, tú puedes expresar tu opinión y bueno, no te pasa nada. A diferencia de la democrática Ucrania, donde ya desde hace tiempo no hay ninguna oposición ni política, mucho menos en los medios de información. Sabemos mucho la información sobre asesinatos de periodistas, sobre asesinatos de las personas que hasta se atreven en los medios, hasta no en los medios de comunicación, sino en las redes sociales, expresar su opinión. Bueno, y sí, supongo yo, si la guerra va a causar mucho daño, más daño a Rusia, sí, es muy probable que llegue alguien mucho más duro que Putin, porque a él lo critican mucho por ser demasiado suave, tanto en esta guerra, porque hasta ahora, como usted ha dicho, que Rusia no inicia a luchar al 100%. No sé, hace unos meses dijo que Rusia está participando a unos 15% en esta guerra. Pero sí, realmente es así.
que todavía siempre se dice a todos que Ucrania no es nuestro enemigo, que el pueblo de Ucrania no es nuestro enemigo, que no luchamos en contra del pueblo de Ucrania, ni luchamos contra el país, luchamos contra la gente que quieren ser nuestros enemigos. Esta es la propaganda que está dentro de Rusia. Bueno. Y muchos, como se ve que esto en el occidente, esto se percibe como una debilidad. Y por eso ya hay muchas voces dentro de Rusia que dicen que ya no puede ser así. De todas formas, nosotros, de cualquier forma que actuáramos, somos enemigos para ellos. ¿Para qué seguimos así? Y se critica mucho al presidente. Sí, realmente sí puede ser que llegue alguien, una mano dura, digamos así. Perfecto. Y bueno, pasando a la otra pregunta sobre Crimea y Kaliningrado. Bueno, Kaliningrado en esta guerra puede participar, tener alguna importancia. Bueno, de todas formas, es una ciudad con una posición bastante importante desde el punto de vista militar, sobre todo, pero está un poco alejada del frente que se desarrolla. Pero esta ciudad sería clave para si inicia una guerra de gran escala contra la OTAN, porque está del otro lado de Polonia y por eso están ubicados varios tipos de misiles en este enclave nuestro. Y bueno, para asestar los golpes contra los países europeos, eso podría utilizarse, o para realizar algunas operaciones. Y Crimea, bueno, ahora todos sabemos que Crimea no tiene frontera por tierra con Ucrania. Crimea es la república autónoma dentro de Rusia y la República de Crimea ahora no tiene frontera con Ucrania. Pero en Crimea, bueno, sobre todo, sí, Crimea tendría un papel muy importante en ese conflicto y lo sigue ejerciendo, porque ahí está la base de la flota del Mar Negro de Rusia. Y bueno, ha sido desde hace siglos y nunca salió de ahí. Por eso es una vez más cuando están culpando a Rusia de que cuando se realizó el referéndum en Crimea, Rusia ahí desplegó sus tropas. No, Rusia no desplegó sus tropas, simplemente nunca han salido. Porque siempre, y según los tratados internacionales, Rusia ha podido mantener en Crimea la cantidad de las tropas hasta 25,000 personas y nunca ha llegado a esta cantidad. Así que no desplegó más personal, simplemente se usó el personal de las tropas del Mar Negro, de la flota del Mar Negro, y ellos participaron más que todo protegiendo la seguridad, defendiendo la seguridad de las personas que participaron en estas votaciones. Y bueno, si se desarrolla una ofensiva en Crimea, creo que una de las direcciones posibles podría ser hacia la ciudad de Odessa. Y en esta operación ya el papel clave sería de la flota del Mar Negro, porque sería una operación que se desarrolla tanto por tierra como por mar. Sí, y bueno, además en Crimea hay unas plantas que mientras que estaba en Ucrania fueron cerradas o que dejaron de funcionar al 100%, pero ahora se están reponiendo, fueron restablecidas
que están trabajando. Esas plantas trabajan fábricas para la industria militar y también es de apoyo para las tropas. Ahí se concentra la gran cantidad del personal, mucha defensa antiaérea, y bueno, y la principal base de la flota rusa del Mar Negro está ahí. Así que esta península sí jugaría un papel muy importante. Alexei, muchísimas gracias. Como muchos saben acá, Marcelo Ramírez, el analista geopolítico de este canal, y mi esposo, está con dengue desde el fin de semana pasado. Todavía no se ha podido levantar por el dolor que causa ese tema. Es más complejo de lo que creíamos, pero está escuchando el programa. Me está brillando de preguntas por el WhatsApp. Y me ha hecho preguntar en el aire que Manuel Espinosa, por favor, me pase contacto de Alexei para que lo traigamos para cuando Marcelo Ramírez, si Dios quiere, esté repuesto y podamos tenerlo ahí para responder todas las preguntas que tengo acá en el WhatsApp que está llegando. Yo dije, mejoraste, es una buena señal que está, que ha curado, ¿ve? Rusia tiene este poder, ha curado a Marcelo, que no se está pudiendo levantar de la cama, sin embargo está mirando el programa y es una gran alegría. Muchísimas gracias a todos los que nos han enviado mensaje para su pronta recuperación. Esta buena energía indudablemente está llegando y si Dios quiere la semana que viene retomamos la actividad normal. Manuel, agradecerte por siempre tan interesantes entrevistados, agradecer la presencia de Carlos, que indudablemente Proyecto Patria está haciendo un trabajo impresionante en Perú. Bolívar, siempre un gusto enorme tenerlo acá. Coronel Pimentel lo he visto en varias oportunidades, así que también es un gusto contar con su presencia. Y Juan ya es de la casa, así que 1000 veces Juan Urbina ya lo he estado. Muchísimas gracias. Te voy a dar la palabra, Manuel, para que tengo una fotito ahí y quisiera leerte algo de esta nota que nos compartiste. Si te parece bien, ahí está, para que nos hagas algún comentario. El gambito ucraniano en los juegos estratégicos contemporáneos. Ahí entre paréntesis dice, no es aconsejable jugar ajedrez geopolítico con Rusia, y más abajo, resaltado en esta nota, dice, el objetivo del gambito es la desorganización del plan trazado por el adversario, su desgaste e incapacidad posterior de defender posiciones estratégicas en el tablero. Otro párrafo dice, de tal manera que mientras los funcionarios del Departamento de Estado de la CIA repasan los sistemas de gambito en ajedrez y cómo los utiliza Rusia en sus acciones de política exterior, a Estados Unidos y Occidente no les queda más que esperar y observar cómo Rusia y China consolidan sus relaciones económicas, políticas, militares. Si nuevas regiones de Ucrania se cruzan a Rusia y si sus nuevas aventuras desestabilizadoras no le permiten a Rusia reconquistar a otros espacios geopolíticos perdidos, o, en el peor de los casos, que el efecto boomerang se dé en sus propios países. Así que está en tus manos, Manuel. El audio, por favor. Está rebelde tu audio, no quiere activar, ¿eh? Yo no lo puedo hacer desde acá. Nos hace desear, Manuel, con sus palabras, pero seguramente ya va a estar ahí. Nos pongo a todos en pantalla y vemos tu lucha con la tecnología. A veces ¿no? Temo cuando lo deshabilitan de ahí, yo no lo puedo, me sacan el control, así que el control es todo tuyo, Manuel. No quiere. Dale duro a este audio porque te queremos escuchar después de tanta expectativa. A ver si lo puedo habilitar desde acá, imposible, lo tiene que hacer desde ahí. A veces está lento, a hacerlo una sola vez, porque a veces está lento la conexión, entonces uno aprieta 2 veces, lo activa y lo desactiva. Una vez más.
No quiere. Ya va a venir. No, todavía seguimos sin escucharte. Mientras habilita para no hacer este tiempo muerto. Ahí está. Muy bien, ¿ves? Fue a Ahora sí. amenazar con sacarte el lugar y al toque vino el audio. Sí, te escuchamos. Es que quiero compartir con los amigos. Una semana me llaman de un centro. Nosotros desde acá somos parte de estudios geopolíticos, ¿verdad? Y en marzo del 2014 escribimos artículos, 2014, muy artículos sobre el gambito ucraniano. Llamaron Manuel, y preguntaron yo me si quedé. que habían varios centros académicos. Es que tenés mala Académicos, conexión, entonces tu audio está inclusive cortado. ¿ahora? Ahí está, se Ahora. cortó. Ahora te estamos escuchando. ¿Se escucha? Ahora sí, a ver. Sí. Entonces, varios centros académicos, inclusive occidentales, querían abordar más el tema del gambito ucraniano al estilo del ajedrez ruso geopolítico. Y entonces, primero ellos pedían la autorización, que los compartieran, y desde luego que sí. Y ahora hemos visto que en todas estas últimas 2 semanas en la prensa occidental ha aparecido este concepto de gambito ucraniano, ¿verdad? En los juegos estratégicos de Rusia. Y estamos en el todavía ampliando más este concepto de aquí, acá en el campo académico. Y los grupos de analistas del CREI le preguntan a Alexei cuál es su opinión sobre el peso estratégico que pueda jugar Finlandia ahora con su intención de pertenencia en la OTAN. Alexei, el audio. Ahí está. Sí, muchas gracias, Manuel, por la pregunta. Bueno, ¿qué podría ser el peso de Finlandia? Por supuesto, un poco mayor que el de Estonia, por ejemplo, pero de todas formas no muy alto, porque Finlandia, bueno, la población de Finlandia me parece que es menos de 5 millones de habitantes. Y bueno, todos sabemos que a este país siempre le ha ido bien cuando estaba neutral. Ahora quiso abandonar su estatuto neutral y cambiarlo por optó por unirse a la OTAN. Bueno, todos sabemos que fue una decisión política, no tenía ninguna justificación militar ni nada. Y bueno, esto se estaba preparando todavía antes de iniciar la operación, pero con el inicio de la operación especial de la guerra en Ucrania, fue solo fue como un pretexto para agilizarlo aún más rápidamente, digamos. Sí, por supuesto que ya Finlandia ya anunció que va a desplegar las bases militares de la OTAN en su territorio. Sí, por supuesto que eso significaría un poco mayor gasto militar de Rusia, porque tendríamos, bueno, mis amigos militares saben perfectamente que si vemos una amenaza, debemos ya en los planes militares saber cómo vamos a reaccionar en el caso de esta amenaza. Por ejemplo, si en nuestra frontera aparece una o dos bases militares de la OTAN más, entonces tendremos que cambiar nuestros planes operacionales, cambiar la ubicación de algunas de las unidades o tal vez formar unas nuevas unidades ubicándolas cerca de la frontera
o dependiendo de qué tipo de base sea, por ejemplo, si es una base aérea, bueno, cambiar la ubicación de las de defensa antiaérea y de nuestras bases aéreas, etcétera. Bueno, eso sí, por supuesto, pero el peso militar de Finlandia no es muy alto. Lo peor en esta situación no es que las tropas finlandesas sean agregadas a las de la OTAN, sino que OTAN adquiera más territorios y entonces nuestra frontera con la OTAN aumentó aún más. Y bueno, sí, no podría ser que es un problema para nosotros, pero sí tendremos que reaccionar, hacer algunos cambios en los planes de desarrollo del ejército, en el plano de despliegue. Y bueno, todo se soluciona, pero solo da pena por los finlandeses, por los simples finlandeses, porque primero ellos optaron por cortar relaciones comerciales muy buenas que tenían con Rusia y eran muy buenas. Finlandia ganaba muchísimo, bueno, creo que más de la mitad de su Producto Interno Bruto fue por la cooperación con Rusia. Ahora lo pierde todo. Hay otras desventajas muy sensibles para este país, como por ejemplo hay un canal que pasa parcialmente por el territorio ruso, parcialmente está en territorio finlandés y Rusia desde hace muchas décadas entregó el uso de ese canal a Ucrania. Como se dio parte de su soberanía para que los barcos que pasan por el canal no tengan que pasar la aduana ni tener los problemas en la frontera. Pero ahora supongo que eso se va a cortar. Pero lo más triste es porque ubicando las bases militares, cada base no puede estar en un desierto, está cerca de algún pueblo, alguna ciudad. ¿Y cómo creen que en el caso de un conflicto, estas bases que están más cerca de nuestra frontera serán primeras en ser bombardeadas? ¿Cómo piensan la gente que vive cerca de esas bases? ¿Que no les va a afectar todo eso? Sí, por supuesto va a afectar, pero bueno, es la elección de ese país. Esa es mi opinión. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, coronel, un placer realmente. Pasó desapercibido para el público, pero se lo voy a repetir, no se lo voy a dejar. A ver, coronel, dígame si está correcto. Большое спасибо, полковник. Así que espero verlo nuevamente acá con nosotros en Humo y Espejos. Te dejo las palabras del cierre, Manuel, por favor, y a nuestro invitado también. Y muchísimas gracias a Coronel Pimentel, Bolívar, Juan Urbina, Bolívar Teixes, Juan Urbina y Carlos Mamani, por supuesto. Sigue la lucha. Es tu conexión. Tranquilo, despacio, firme. Ahí lo vamos a hacer. Cuando yo le amenazo que le voy a dar la palabra a otro, aparece el audio. Ahí casi, es que tiene que esperar. Toca una vez y espera, por favor. Toca una vez ahora. Manuel, una vez y espera unos segundos. Ahí. Ahora sí. Ahí, ok. Yo creo que para todos ha sido un grato encuentro con el coronel Alexei Vladimirovich Pajar, muy ilustrativa, muy informativa la exposición que nos ha brindado, desde luego, no usar y que ya hacia TV, en la voz de su promotora principal, directora de promoción, algo
nosotros, Nicaragua ahora te va a ver y va a querer preguntarte más. Imagino que en las latitudes de Perú, donde está nuestro amigo Mamani, ¿verdad? También van a querer seguir recibiendo muchas de tus opiniones acertadas. Te agradecemos mucho haber compartido con nosotros. Siempre te deseamos los mejores éxitos, la mejor salud y todo lo bueno que se le desean a los buenos amigos y compañeros y camaradas, ¿verdad? Y Tavares. ¿Sí? Entonces, nuevamente, gracias a todos. Gracias, Ivonne. Sin ti, esto no anda. Ese es el poder de Asia TV. Y un gran saludo a Marcelo. Le deseamos pronta recuperación. Un poco de aguavita de repente, pues no viene mal. Y lo esperamos ver pronto. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Si los demás me perdonan y me permiten, le doy la palabra a Alexei. Así nos puede dar un saludo a toda nuestra audiencia, que por supuesto sigue atentamente qué es lo que está sucediendo en Rusia. Y más de una vez, o sea, a pesar de que a veces aparecen casos de estas personas que de repente tiene una información más influenciada por los grandes medios occidentales de comunicación, hay una conciencia de que estamos en un momento bisagra en el mundo, ¿no? Y un cambio, y donde esta lucha de la OTAN contra de Rusia, esperemos que un final feliz, no te podría decir, pero por lo menos que no sea un final desastroso como se proyecta si la OTAN justamente persiste en este mismo camino. Sí, muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias por decirme las palabras en ruso. Hablas perfectamente. Va queriendo. Sí, también eso espero, que todo va a terminar bien. Si no es desastroso, ya es suficiente, pero espero que todo va a terminar bien para todo el mundo, para Ucrania incluida. Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por evaluar tan altamente mis modestos conocimientos, pero si desean, como ya dijo, usted podría participar otra vez, si quiere invitarme, no hay ningún problema. Y bueno, solo queda desear a todos que presten más atención a la información que está recibiendo y que analice muy cuidadosamente y analice muy críticamente la información que recibe. Y mucho mejor sería que recibir la información de varios lados del conflicto, no solo en ese conflicto, sino en cualquier situación, cualquier conflicto no militar, en cualquier circunstancia. Hay que recibir la información de todos los bandos, todos los interesados, porque cada uno interpreta la misma situación de diferente manera, hasta involuntariamente. Si suponemos que a ninguno de los periodistas no pagan nada por interpretar de una u otra forma, pero cada uno lo interpreta de su propia forma. Y lo primero que hay que utilizar es el sentido común y la lógica formal para hacer algún análisis. Bueno, otra vez, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Y pensar algo tan simple, ¿no? ¿A quién favorece esta hegemonía hoy de Estados Unidos? Y a quienes favorecerían un mundo multipolar. ¿Qué nos ha dado y qué esperanzas podemos tener en el futuro? Yo sé que simplemente con esto da mucho para pensar por qué mucha gente ha puesto las esperanzas en Rusia en contra de todo lo que está sucediendo aquí. Así que lo vamos a desarrollar un poquito más cuando lo podamos tener acá en Humo y Espejos. Lo mismo a Coronel, a Bolívar y Juan, que no los hemos agarrado solos, pero si hay la oportunidad y no tiene ningún inconveniente, nos encantaría tenerlos acá en un mano a mano. Siempre digo, el gran trabajo del CRE y de Proyecto Patria ha sido
un complemento muy importante para el desarrollo de Asia TV con tanta gente capacitada para estos análisis. Así que muchísimas gracias a todos. En cuanto a todos ustedes que nos están a estas horas de la noche, las 12 de la noche acá en la Argentina, escuchándonos ahí al pie del cañón y tratando de buscar una información que sea, como dije a un principio, más cercana a la realidad posible, evaluar lo que está sucediendo, escuchar la parte de Rusia a través de sus propios actores, porque la versión occidental ya la tenemos en todos los medios de comunicación. Entonces acá lo que uno intenta es poner un granito de arena en esta balanza como para que se escuche la versión original de lo que está sucediendo. Nos estamos viendo mañana si Dios quiere, así que termine muy bien la noche. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.